querida y querido oyente, Álvaro Tyler te da la bienvenida a Radio El Palmar. Nacida en París hace 58 años, va a subirse a la máquina rockera de Radio El Palmar para brindarnos un rato seguro e inolvidable. Nada más y nada menos que la cineasta Cécile Maistre-Chabrol, hija adoptiva del director ya fallecido, Claude Chabrol, estandarte junto a otros compañeros de profesión como Jean-Luc Godard o François Truffaut de la Nouvelle Vague, la nueva ola del cine francés, de la que hablaremos con Cécile durante el programa. Además, indagaremos en el fantástico documental de dicha Cécile Chabrol, L'Anticonformiste, que publicó en 2019, en el cual Cécile explora la vida y obra del genio francés Claude Chabrol. Documental que, por cierto, se proyectaba el pasado jueves en la Universidad de Cádiz y hoy mismo, sábado 25 de octubre, se volverá a proyectar en el puerto de Santa María. De todo ello y más hablaremos en el inminente Locomotora Rock, el legado Chabrol, para el que contaremos con la participación del ya amigo de Radio El Palmar y presente en más de una ocasión, Marc Ponet, actor belga y amigo de nuestra invitada de honor, Cécile. También, desde la distancia, la aportación emotiva del colaborador Paco González. Hola amigos de Radio El Palmar. Quiero darle la bienvenida más fuerte y sincera a Cécile Chabrol Mestre, que está con nosotros para presentarnos su documental Chabrol, L'Anticonformiste. Cécile, tu trabajo no es solo hacer un documental sobre tu padre. Es como si hubieras cogido la brújula y el mapa para que no se nos pierda su pensamiento. Has buscado los archivos, en las historias que cuenta la gente y en cada pedacito de sus películas. Y con eso nos has cosido un traje nuevo para entender quién fue él de verdad. Es un trabajazo de memoria incansable, un acto de justicia poética. Chabrol fue de los que se atrevieron a romper el molde, de ese grupo de cineastas que a finales de los 50 se atrevieron a romper con la formalidad y seriedad del cine clásico de esa época. Ellos, con la cámara al hombro, dijeron: el cine se hace en la calle, con presupuesto y tiempo ajustados, destapando lo que incomoda, dirigiendo, diciendo lo menos posible, con actores que aman el personaje y rodando lo que se va a montar. Chabrol se dedicó con una calma que daba escalofríos a meter la cámara en las casas de la gente composibles, de la burguesía francesa. Era el tipo que enseñaba que en esa vasija carísima y en ese silencio incómodo de la sobremesa estaba la miseria, el crimen. No le interesaba el villano de barrio, le interesaba el que se encuentra en la cena, ese que tiene un secreto podrido detrás de una fachada perfecta. Y esto, amigos, está más de actualidad que nunca. Vivimos en un bombardeo de imágenes, de la cámara que se mueve sin parar, que lo sigue todo. Chabrol odiaba eso, a mi entender. Él mismo lo decía: la clave es saber que no filmar, que no hay que contarlo todo ni explicarlo. Él buscaba esa manipulación invisible para que el espectador, sin darse cuenta, ya supiera lo que iba a pasar. Lo importante era tener la película clara en la cabeza antes de rodar, sin dar bandazos. En un mundo donde a veces parece que se confunde el estilo con hacer ruido, como ver mucho la cámara, él nos enseñó que la elegancia está en la precisión, en ese plano que te dice más que 10 diálogos, en darle al actor el espacio y la confianza para que te regale la verdad del personaje. Así que, Cécile, tu esfuerzo por mantener vivo este legado nos obliga a ser mejores espectadores y, de paso, mejores personas, que es de lo que va el arte. Nos recuerdas no quedarse en la superficie, que hay que ver lo que realmente importa. Gracias otra vez por traernos el pensamiento de tu padre, un hombre que nos enseñó a reflexionar sobre lo que puede albergar la belleza aparente. Cécile, bienvenida a Cádiz, tu Cádiz. Es un honor tenerte, conocerte y sentir tu cariño por estar aquí, en esta tu nueva familia de amigos de Radio El Palmar. Un beso. Damos inicio al presente Locomotora Rock, el legado Chabrol, el programa emitido desde Radio El Palmar, para el que contamos con una invitada de honor, cineasta, guionista, cronista de radio y escritora, la señora Cécile Maistre-Chabrol, hija adoptiva del precursor de la nueva ola del cine francés, Claude Chabrol,
y que en estos días se encuentra en tierras gaditanas con motivo de la proyección del documental Chabrol l'Anticonformiste, que vio la luz en 2019. Cecile ha hecho un hueco en su apretada agenda de estos 4 días en los que se encuentra en Cádiz para compartir con nuestra radio un rato que sin duda merece de agradecimiento. Buenos días, Cecile, un gran placer tenerte a bordo de la locomotora. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, después de estas palabras de Paco, muy bien, emocionada también y muy bien, con buena compañía y el sol y me siento muy bien, viva. Qué alegría escuchar eso. Además estamos en un paraíso, en nuestro pequeño paraíso, el Palmar, donde nos refugiamos cada semana aquí para disfrutar de música, compartir buenos ratos como estos. Bueno, descendiente natural de la guionista Ogor Pakis y del actor François Maistre, hija adoptiva del, como decíamos, director de cine Claude Chabrol, se puede decir que tu vida estaba predestinada al mundo del cine, ¿cierto? Pues se podría decir, pero se podría decir también que mi vida era predestinada al teatro, porque eso fue mi primer amor. No, la verdad es que no. La verdad es que mi primer amor fue música. Fue música porque me gustaba mucho cantar. En mi habitación cerraba la puerta así y cantaba todas las canciones porque tengo una buena memoria auditiva y entonces me gustaba mucho hacer eso. Quería hacer baile y cantar y todo eso. Y después quería ser actriz. Al teatro con mi padre, que era actor de teatro y de cine también, porque hizo muchas pelis con Buñuel y, en fin, y era una estrella de la televisión, ¿no? Después. Pero se puso enfermo mi padre, loco, o sea, bipolar y todo, y yo tenía miedo. Además me decía que ese trabajo de actriz era un trabajo de puta. Y entonces, bueno, pues entre, no sé, el loco, la puta, no sé, estaba joven y decidió Bueno, hice estudios de arte, pero era muy mala, no sabía dibujar nada. Y entonces, pues, mis padres, mi madre y Chabrol, estaban tan felices cuando volvían de trabajo, ¿no? De rodaje y todo, que pensaba, mira, eso me parece... Entonces no fue por cinefilia, o fue por el equipo y la felicidad que vi en los ojos de ellos. Pero predestinada al cine, de verdad, no. ¿Y tú recuerdas a qué edad decidiste que querías dedicarte a eso? ¿Cuándo? ¿A qué edad decidiste voy a meterme en el mundo del cine? Pues tenía 19. Tenía 19 porque tenía mi bachelor 17, hice 2 años de estudios, pero la verdad es que eran estudios de danza, de discoteca y de amores y de todo eso, pero de bellas artes estaba mala. Y un día mis padres me dijeron, pues mira, tus estudios costan, ¿eh? O sea, son nuevos, entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida, hija? Y yo no sabía nada, o sea, aparte de bailar, cantar, en fin. Pero al final dije, quiero hacer cine. Y me dijeron, ¿pero qué quieres hacer en el cine? Yo no sabía nada del cine. Y dije, pues no lo sé, entonces voy a empezar así bajo, ¿no? Entonces pasó mi permiso de conducir. Y conocí a la trupa, pero pasa que la trupa me conocía desde niña, ¿no? Entonces vieron a esa chica, entonces se reían mucho de mí y todo eso, bromas y todo. Pero me gustaba mucho trabajar. Y entonces pues empecé por la regie. La regie es la parte de producción, pero no me gustó mucho y prefirió ser en el set. ¿Cómo se dice? El set, ¿no? El rodaje. Me gustaba más el rodaje. Empecé así y subí las escaleras. Perdón, es que mi español es un poco raro, ¿eh? No, pero es bueno, perfectamente entendible, lo entendemos bien. Por amor al odio, entonces me equivoco. Y subí las escaleras así tranquilamente, pero como empecé temprano, pues la verdad que fue primera ayudante de dirección, tenía 24 años. Que eso, muy joven. Claro, porque tú has sido directora de casting, localizadora, ayudante de dirección, como dices, ¿no? Guionista, directora de ese tremendo documental, Chabrol l'Anticonformiste. ¿Tú recuerdas tu estreno dentro de un rodaje?
Mi estreno. Cuando empezaste el primer rodaje en el que estuviste. Y si te acuerdas las experiencias que viviste en él. Pues es que recuerdo, porque yo no sabía nada. Pasa que, como estaba la hija de la script, ¿no? Que mi madre era script, y del gran director Chabrol, todo el mundo pensaba que yo conocía todo, sabía todo, ¿no? Como si viene en tu sangre. Pero estaba muy orgullosa y no quería pedir nada. Entonces decía sí a todo. Y recuerdo una historia de que mi jefa era un poco así de mala leche siempre. Y yo creo que no le gustaba mucho tener en su trupa la hija de, ¿sabes? Porque hay un a priori de las hijo de que, bueno, que a veces es verdad que hay muchos tontos en los hijos de hijas de, pero tampoco somos todos tontos porque tenemos a padres o madres conocidos, ¿no? O sea, no es una elección nuestra. Ya. Es una cosa que no, bueno, y que hay que hacer con eso. Entonces, pero muchas veces el a priori es malo. No es bueno, es malo. Pero especialmente en nuestros trabajos de arte. Porque, por ejemplo, si tienes un carnicero... Sí. En un pueblo, el tipo se muere y su hijo o su hija, pues... hace carnicero de nuevo, todo el mundo está súper feliz porque saben que no tiene las buenas cosas y todo el mundo está feliz. En nuestros trabajos, no. Eso no viene a la cabeza de la gente. O sea, tú eres hija de cineasta, no puedes ser buena cineasta. Digamos que ahí el apellido es más bien un lastre que una ventaja. Es una dificultad añadida. También hay que decir que somos privilegiados, es verdad. Yo me siento súper privilegiada de la vida que he tenido, gracias a mí, pero también gracias a mis padres, mi madre, pero no elegí. Claro. O sea, no elegí mi padrastro. Entonces, pues no sé cuál era la... sí, entonces el primer día de rodaje, pues mi jefa, que estaba así como... Bueno, tienes un sentido también porque... hueles a la gente que te ve como solo la hija de, ¿no? Es como un sentido así mágico, ¿no? Sí. Y me dice, ocúpate de las ventosas. ¿Les ventouses? ¿Ventosas? ¿Ventosas? Sí. Ventosas, ¿no? Digo, hostia, las ventosas. Digo, vale. Sí, vale. Y entonces digo, ventosas, ¿no? La cosa es para cuando tienes problemas de pulmón y no sé qué. Entonces voy en un camión, abro las cajas, estoy buscando a ventosas, ¿no? Pero Ventosas. La cosa es que pones en tu... Sí, también se utiliza en medicina tradicional para... Exactamente. Sí. Entonces yo busco eso, ¿no? Y no encuentro, obviamente. Y entonces digo, hostia, me has dicho de ocuparme de las ventosas, ¿qué voy a hacer? Y mientras eso, están llegando los camiones, ¿no? Que aparcan y todos aparcan, me dicen, hola, Cecil. Me conocían todos de niña y todo, y no encuentro ventosas. Y al talkie-walkie me dice la jefa, me dice, ¿qué tal las ventosas? Digo, bien, muy bien. Y ella llega y mira, dice, bueno, muy bien las ventosas, entonces ahora vamos. Y yo así como, pero no hice nada de ventosas. Hacer las ventosas en el cine significa aparcar los camiones y los coches y todo eso. Yo no lo sabía. Pasa que los camiones se aparcaron solos, no me necesitaban. Entonces, y fue así todo el rodaje. O sea, que yo de verdad aprendí, no solo porque hay un equipo, pero aprendí... Es que el orgullo está bien a veces, ¿no? Porque, sí. Porque te da... Es necesario. Y entonces eso fue pero hice un montón de cosas malas o diciendo sí, y a veces he tenido suerte, muchas veces he tenido suerte. Se llama adaptación, al final tienes que parecer segura y buscar esos fallos que puedas tener para corregirlos o a veces improvisar también. En el mundo del cine, del teatro, la improvisación, ¿por qué no en un rodaje, no? Sí, pasa que en rodaje es como un baile, ¿no? Hay una cosa de baile, de cada uno tiene su parte, su momento, su sitio, hay una coreografía, ¿no? Claro. Y eso me gustó mucho. Oye, Cecil, el apellido de Chabrol que compartes con tu padre adoptivo, Claude, es sinónimo de innovación en el cine, ruptura de la norma, amor por los personajes, pasión por el rodaje. Tengamos en cuenta que Claude Chabrol marcó un punto de inflexión en la manera de filmar,
convirtiéndote tú, con el tiempo, en su mano derecha, ayudante de dirección. ¿Cómo era vuestra relación a la hora de trabajar en los rodajes? ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, pues... Vamos viendo. Es que nuestra relación fue un río tranquilo, porque lo decía esta mañana a Marco y Benjamín, es que nunca hemos litigado. 43 años de conocimiento y jamás hemos litigado. Fuimos muy cómplices y es que ese hombre no era, no sé, se dice pedagogo, pedagogo, no era pedagogo, o sea, no le gustaba enseñarte cosas, le gustaba que tú entendieras. Por ti misma, ¿no? Que tú entendieras así. No le gustaba dar claves, tampoco en su cine le gusta dar claves, ¿no? Y entonces, pues en la familia era igual, porque ese hombre, ese padre, pues era exactamente igual en casa, a la mesa, por la mañana, por la tarde, al cine, a la radio, a la tele, en el rodaje, en fin. ¿Y cómo fue? Pues fue una cuestión primera de confianza, creo, pero él era su manera de trabajar con su equipo, era basado en la confianza. Y conmigo, pues yo creo que fue igual, o sea, me vi vivir de niña y crecer y yo creo que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el rock, ¿no? Y la música y todo eso, y bailar y todo eso, a él nada, o sea, ¿Qué le gustaba a él? ¿Qué escuchaba de música? Escuchaba música clásica, le gustaban mucho los Beatles, pero Lerita Mitsuko, por ejemplo, consigue a hacer que me dijo que sí que era un buen grupo de rock and roll, pero era el único casi. Y en todo eso yo creo que me estaba perdiendo un poco el tiempo, ¿no? Yo creo que tenía una altura de vista sobre, ¿no? Como su hija, ¿no? Y yo estaba bien... ¿no? Buscándome la vida y viviendo. Y entonces, pues empecé, yo creo que estaba súper feliz de tener a su lado su hija y su mujer tan querida, mi madre. También su hijo después que fue actor, que es actor, que yo pensaba que iba a dibujar, pero bueno, fue actor. Otro hijo que músico. No, entonces tenía así su pequeña familia, pero en una empresa familiar, o sea, muy humilde, ¿no? Y yo creo que era una suerte para mí, pero también un poco pretenciosa, una suerte para él también, ¿no? Claro. Porque yo lo conocía muy bien. Y entonces fue una relación tranquila y creo también que por el equipo yo no tenía miedo de Chabrol. O sea, no tenía miedo de él. Y no quería ser impresionante, pero era impresionante, ¿no? Me gusta lo que has dicho. Una persona de la que aprendes sin él querer enseñarte. Hay gente que parece necesita hacerse ver como profesor porque sabe mucho, pero a veces se aprende más del que hace esto, ¿no? Del que te deja a ti llegar a ese conocimiento, a veces mediante preguntas incluso, ¿no? Preguntas ya sean verbales, no verbales, y ese aprendizaje es tremendo, es una de las cualidades de las muchas, ¿no? de Claude. Bueno, vamos a poner en contexto a la audiencia. Nos estamos refiriendo al cineasta Claude Chabrol, 57 películas en 50 años de profesión como director, parisino, nacido en 1930, fallecido en 2010 a los 80 años. Precursor de la Nouvelle Vague, nueva ola del cine francés junto a Jean-Luc Godard o François Truffaut. Todo un visionario Chabrol, quien cambió la manera de hacer cine, priorizando los personajes a las tramas, evitando la complejidad de estas para que esos personajes brillasen y dijeran con sus gestos lo realmente importante, lo cual se traduce en el amor incondicional que surgió entre actrices y actores con el director Claude Chabrol, plasmándose todo esto y mucho más en el documental Chabrol, l'anticonformiste.
Antes de entrar en materia sobre ese documental, muy recomendable, damos la bienvenida a un invitado especial del que nos hacíamos eco estos días en redes. Tercera visita a la locomotora y segunda en 2 meses. Belga de nacimiento y portuense de corazón, con residencia habitual entre París y dicha ciudad gaditana, el puerto de Santa María. El señor Marc Ponet, actor, guionista y buen amigo de la familia Chabrol. Hola Marc, qué alegría tenerte de nuevo aquí. Buenas noches, Álvaro. Buenos días. Ya ha amanecido, tío. Aunque aún creo que tienes el reloj cambiado. No, sí, es que estoy aprovechando de la visita de Cecil y no duermo, tío. Trasnochado. No duermo. Mar le trasnoché. Oye, Dime. y Marc, inevitable tu aportación para que Cecil esté en nuestra Radio El Palmar, visita ideada por Fuera de Tiempo de dicha radio y... bueno, y tú, el que esté aquí, pues ha dependido de ustedes. La primera pregunta, ¿cómo has convencido a Cecil para que venga aquí y no a otras radios más mediáticas? Bueno, mira, lo que pasó es que hemos organizado el recorrido de Cecil con su documental con Benji. Y Benji me propuso solamente decirme, mira, es que si Cecil tiene un momento para venir aquí a Radio Palmar, pues sería estupendo. Y así lo hemos hecho, y sabemos que Cecil, además de todo lo que ha hecho y lo que hace, pues ha tenido un programa de radio ahí en París. Bueno, tú conoces a la perfección lo que significó Claude Chabrol para el cine francés y ese legado imborrable que Cecil sin duda hará eterno con su amor por el séptimo arte, pasión sí, que compartió. Claro. Sí. ¿Tú qué destacarías de las muchas cosas que se pueden destacar de la aportación de Claude Chabrol para el cine francés en aquellos finales de los 50 cuando debuta con La Beau Serge, el bello Sergio? La pregunta es qué legado ha dejado, ¿no? Claro, en esa primera película él crea como un cambio en la manera de hacer cine. ¿Y tú qué destacas de ese cambio? Mira, bueno, un agradecimiento enorme porque él rompió los códigos, ¿no? Y empezó a democratizar la posibilidad de hacer cine. Y eso es muy importante para nosotros, para las jóvenes generaciones, de darse cuenta que un tío que nunca había hecho cine en su vida pudiera acceder a ese medio que era el cine. Y el otro día, cuando estuvimos en Cádiz, después del documental de Cecil, pues miré en Filmin, que hay 4 películas que se pueden ver de Claude Chabrol, El Beau Serge, que es su primera película, un largometraje increíble. Y me quedé estupefacto porque él tiene el código, la gramática del cine, la tiene en sus venas. Pues, y otra cosa, bueno, era un maestro que tenía vocación de hacer cine. Y en sus momentos, con lo que me quedo es que él tuvo momentos difíciles, ha hecho más de 100 películas, 58 o 57 para el cine y más para la televisión, y con lo que me quedo es que él tuvo momentos muy difíciles, pero nunca dudó en su vocación. Él no tenía miedo en los momentos buenos como en los momentos difíciles, nunca se tuvo miedo de tener que dejarlo. Claro. Estaba convencido de su misión. Bueno. ¿Puedo añadir una cosa? Por supuesto. Que yo creo que para mi padre y su generación, o sea, había una cosa más, o sea, la cosa más importante era de aprender de los otros directores y por eso estaban viendo toda esa banda de la Nouvelle Vague, como lo dices ahora muy Qué bien. ¿Cómo ha mejorado en 5 minutos? De la Nouvelle Vague. Pues todo ese, la vocación y la pasión por el cine, ese vieron, o sea, como 4 o 5 películas al día. O sea, eso era la universidad para ellos, ¿no? Y eso fue la educación, ¿no? Fue una educación visual. Y ahora es divertido porque hay muchas escuelas de cine, ¿no? Por todo el mundo y capital y todo. Pero a veces los alumnos han visto pocas películas. Saben un montón de cosas de técnica, pero la verdad es que no saben mucho.
Y bueno, es que los tiempos cambian, obviamente, pero yo creo que es súper importante cuando quieres hacer esto de ver películas. Por ejemplo, en la música, ¿te parece raro, no? De querer hacer música y no escuchar música. Sí. Bueno, es un mensaje. Sobre todo esa práctica, ¿no? Menos Esa teoría y práctica. más práctica. Bueno, actrices y actores de renombre participan en el documental Chabrol Anticonformist, coincidiendo todas y todos en que Claude amaba el cine, la realidad, los personajes. Marc, esta pregunta, como actor te la hago a ti, ¿no? ¿Qué ventajas aporta para un intérprete trabajar con un director como Claude? Buena pregunta. Sí, es muy buena pregunta porque recorre muchos ámbitos. Lo estuvimos hablando con Cécile ayer, es que para un actor él te daba una inmensa libertad porque él sabía dónde él quería ir. No te puedo decir más que eso, es que para un actor sentir esa libertad porque está en un cuadro muy preciso, te sientes protegido y siéndote en confianza y protegido, pues vas a los 100%, te entregas al 100% por el director y nada más. Claro, ¿verdad? con eso es suficiente para... Sí. Bueno, y teniendo en cuenta la importante labor de Cécile en gran parte de las películas de Claude como ayudante de dirección, algo imprescindible para que todo vaya según el tiempo previsto, el presupuesto. Sí. Tú que conoces bien tanto a Cécile como a Claude, ¿qué aportaba Cécile al trabajo de Claude? Tú que, como decíamos, lo conoces bien y entiendes de lo que estamos hablando. Pues yo no sé, porque yo no conocía a Claude, pero tengo la impresión que la relación fundamental que ellos tenían los dos era una relación, como lo dijo Cécile, de confianza y también de... Él estaba tan metido en su visión de la película que algunas veces se olvidaba que la gente no pensaba como él y que no estaba al nivel de lectura que él tenía de su propia película. Entonces, lo que pasa es que no solamente Cécile ayudaba en la dirección y todo eso, sino que ella traducía literalmente las voluntades del padre al resto del equipo. Eso es... Sí, es verdad. Sí. Porque ayer le hice un sketch cerca de la playa de Cádiz para explicarle cómo trabajaba mi padre. Es verdad que sí que fue traductora de sus sueños, ¿no? De lo que tenía en su cabeza, porque él decía, ponemos la cámara aquí, terminamos, hacemos un traveling, sí, bueno, así como 1,50 m de traveling y iba a sentarse, ¿no? Sin más palabras. Entonces todo el equipo así como, ok, eso es donde ponemos la cámara, pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasa en el cuadro? ¿Qué pasa en el cuadro, no? Y decía, ¿no sabéis? ¿Cómo que no sabemos? Pues, ¿estáis tontos? No, tontos no, pero tienes que hacer un poquito más, hombre. Y yo, como no tenía miedo y me gustaba hacer un poco de show, ¿no? Porque es un teatro, ¿no? Es una escena de teatro, un set, el plató, lo que nosotros lo llamamos el plató, ¿no? Donde está la cámara, todo. Es un teatro. Y a mí me gustaba mucho... pues hacerlo como en Italia, ¿no? Hemos hecho un rodaje en Cinecittà, así como que tiene que estar vivo. Hay veces había set, plató, ¿no? De rodaje que estaba así como nadie habla y solo el director habla con el actor y todo el mundo así. Nosotros era un follón de la hostia, o sea, todo el mundo estaba hablando, gritando, ¿verdad? Pasa que cuando decía ¡silencio!, todo el mundo callado. Pero era súper divertido, era como era divertido, es verdad que era divertido hacerlo. Es importante aportar ese toque de alegría al trabajo. Pues lo que pasa es que hay gente que le gusta mucho el secreto y la cosa así como misteriosa, porque parece que son ellos que son los grandes artistas y tú que eres una mierda, ¿no? Más o menos. Pero sí que hay los grandes creadores y no sé qué. Bueno, hay gente que necesita concentración, o sea, como Isabelle Huppert, por ejemplo, o otro, ¿no?
y otro que no, o sea, como Sandrine Bonner que te hace bromas hasta el Chuck, ¿no? Eso lo respeto, es la concentración, pero antes que vienen los actores, pues nosotros somos como niños. No había juego de poder. No. No había juego de No, poder. ninguno. Había- No, porque a Chabrol, lo decías tú antes de la gente que te aprende, cómo aprendes de la gente, era muy justo lo que decía, que tú decías. Hay que saber una cosa muy importante de Claude Chabrol. Odiaba la autoridad. Odiaba la autoridad. Pero un set... Cualquier autoridad. Y él era el jefe, ¿no? O sea, el capitán, el jefe. Entonces es una cosa bastante Sutil. de odiar la autoridad y de ser jefe. Un poco como los padres, ¿no? Cuando eres padre, madre, que no te gusta la autoridad y tienes niños. Es un juego. Pues él hacía eso. Entonces no había... Yo creo que eso era raro y peculiar, pero genial para nosotros, que no le gustaba eso. Y no le gustaba el juego de poder y de fuerzas. Claro, además en el documental hay un bonito mensaje al final, ¿no? Que el propio Claude diciendo que él no pretendía solucionar la vida a nadie con sus películas. Él lo que quería simplemente era que la gente se entretuviera viendo esa realidad, porque a fin de cuentas, ¿qué es el cine, no? Sino la realidad en movimiento, cosas que cotidianas que él retrataba a su manera. Y para mí este mensaje es como la guinda al pastel del documental, porque es decir, en una frase de unos 30 segundos toda su esencia. Y ahora voy a hacer una pregunta antes de volver contigo, Cecilia, Marc, en la que, como decimos aquí, tienes que mojarte, tienes que decir lo que de verdad piensas. ¿Cómo valoras el documental de Cécile? ¿Te parece, qué te ha parecido realmente? Me ha... como una... ¿sabes? Como un... Escalofrío. No. Pero bueno. Escalofríos no, pero como una crema que te pones en la piel, que te hace mucho bien. Y un bálsamo. Un bálsamo. Y a mí cuando vi la película de Cécile el otro día ahí en Cádiz, en la Universidad de Cádiz, lo que me hizo mucho bien es volver a lo esencial, ¿no? De por qué quieres hacer cine, de volver al esencial, de por qué hacer cine, por qué hacer las cosas, por qué intentar hacer las cosas bien y hasta el tope, ¿no? Esa misión vocacional que él tenía, pues a mí me habla mucho. O sea que en un documental ha conseguido no solamente mostrarnos lo que era Claude, sino también cierta terapia, ¿no? Con esa... Lo sé, y además lo que me gustó también, y eso es una cosa que nunca se habla, es que bueno, que era una buena persona, joder. Una buena persona que tenía un punto de vista sobre la vida bajo el hecho de ser una buena persona. Y eso me ha gustado muchísimo. Pues sí. Oye, volvemos a Cécile. Imagino, bueno, que te emocionas cuando gente como Marc pone así de alto, ¿no? la labor de Claude, tu padre adoptivo, compañero de rodaje, ya que formasteis equipo durante mucho tiempo. Vamos con el documental, L'Anticonformiste, año 2019. Lo primero que quiero preguntarte, Cécile, es ¿qué te motivó principalmente para realizar dicho documental? Pues la primera cosa seguramente lo echaba de menos, porque murió en 2010 de manera muy brusca, no sé si se dice breve, o sea, breve, así como brusquement, súbita, así. Y fue un terremoto, o sea, fue una cosa... Y bueno, lo decía Marc, decía que era una buena persona, sí. Hay que saber que hay muchos hijos de puta en el cine. Digo hijos de puta en homenaje a mi compañero Carlos Belmonte Ríos, gracias a quien hablo español, porque me enamoré de él, un murciano, director, que seguimos amigos. Y es verdad que cuando Chabrol murió, la gente del cine me echó totalmente. O sea, el cine para mí, terminado. Al funeral, ¿no? Como él.
Y no echaba de menos al cine porque tenía una cosa así como súper amarga con eso, pero echaba de menos a mi padre y a su espíritu y a su humor y a su manera de ver. Era como una guía para nosotros, un faro, ¿no? Como no un gurú, claro, no era un gurú de nada, pero era un faro. O sea, él siempre sabía cómo vivir, no cómo vivir las cosas, pero cómo ver detrás de las cosas la cosa divertida, o la cosa optimista, o la cosa... Era un tipo peculiar, pero es verdad que era optimista y le gustaba mucho la vida, ¿no? Y eso, bueno, lo echaba de menos. Entonces, eso es la primera cosa, ¿no? Motivación. La segunda es que un tipo muy, muy, muy majo, un tipo que hace documentales, quería hacer un documental sobre él, y me dice que lo va a llamar el misterio Chabrol. Le mystère Chabrol. Digo, ¿pero de qué misterio hablas? Dice, pues hablo del misterio de que es imposible hacer tantas películas y parecer tan feliz. Yo no lo creo. Yo creo que hay un misterio, hay algo, hay angustia, hay cosas, ¿no? De no sé qué, ¿verdad? Y yo digo, no sé, quizás soy tonta, pero... Pasé 43 años con él. Bueno, secretos seguramente hay cosas, ¿no? No digo que él se lo pasó siempre bien, pero desde fuera, o también ese tipo que pasó su vida a matar las apariencias, me vas a decir que él tiene. Claro, tenemos todos máscaras y todo, pero yo creo que hacer una peli que se llama Mr. Chabrol, bueno, ¿por qué no? Pero a mí me molestía, no sé, a esa época me molestía. Entonces digo, ¿cómo lo hago? Pues lo hago que lo voy a hacer yo. Pero los canales, sobre todo Arte, que doy la gracia a Véronique Kela, que era la dueña de Arte a esa época. Bueno, estaba así como por la misma cosa que lo que estaba hablando hace unos minutos. La hija de haciendo una peli sobre su padre, para ellos es un horror total. Oscuro, ayudo, ¿no? ¿Qué va a hacer esa chica que nunca hizo documentales? En fin. Y fue una luchita, vamos a decir una luchita, pero al final fue un éxito, porque le gustaban mucho y yo gané 5 minutos, porque yo quería hacer como 75 minutos, porque es larga vida, larga carrera, 58 peli en 52 minutos, entonces gané 5 minutos, pero me hubiera gustado tener más, ¿no? Para contar un poco más, pero bueno, no he conseguido, fue un fracaso para mí, pero bueno. Yo creo que hice una larga contesta como siempre, pero Estupenda. he contestado. Todo y más, cuidado. Que Me esto, alegro. porque claro, me sorprende también, bueno, no me sorprende, ¿no? Porque contando lo que cuentas es evidente que gente que aparece en el documental, ¿no? Hablamos de Isabelle Huppert, François Cluzet, Jacques Santamaría, Benoît Delepin o Jean-François Roger, son algunos y algunas de las personas entrevistadas y coinciden en algo, ¿no? En la bondad, en lo bueno que era, en cómo te hacía sentir. Y eso para hacer un documental, imagino que es muy gratificante. El saber que la gente sigue queriendo o quería tanto a Claude. Sin embargo, a mí una de las cosas que has dicho me ha inquietado un poco, cuando has dicho que al morir él, como que te echan de este mundo, ¿no? Del cine. ¿Te apetece hablar de ello? Sí, yo puedo hablar Claro, de todo, pues, no tengo problema. Me ha parecido muy, muy interesante eso. ¿Por qué ocurre esto? ¿O cómo te sentiste con...? Pues me sentí esto? fatal. Primero porque murió y no me puso enferma, en fin. Pero sobre todo yo había trabajado 25 años en esa profesión que me gustaba muchísimo y además, si como soy un poco rara también, hice un montón de cosas, ayudando en dirección, como lo dijiste, casting, localizaciones, trabajando con los extras y terminé entre comillas, guionista, ¿no? Porque tenía un hijo también, no podía, pensaba que está bien ya el plató, ahora voy a ser guionista y quizás directora, ¿no? Porque era como un camino. Y yo jamás pensé que, bueno, que se desaparece Chabrol, yo desaparezco también, o sea, no, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la...? Y a mí no me gusta mucho la injusticia y me parece súper injusto
sobre todo. O sea, que una persona, no sé, no digo que era la mejor o no sé qué, pero trabajé mucho, porque no hay que olvidar que yo era chica, mujer, era una chica, tenía 24 años y en esa época estábamos 5 ayudantes de dirección chicas en 93, 1993. En toda la Plaza de Francia, ¿no? En toda la Plaza de Francia. O sea, era un trabajo de hombre. Como en el cine, en los rodajes, había 80% de chicos, de hombres. Y yo trabajé primero más que los otros, porque era mujer y hija de. Entonces, trabajé mucho y también porque me gustaba trabajar. O sea, la verdad es que yo iba a las 6 de la mañana y quitaba la cosa a las 9. O sea, no me adoraba eso, adoraba mi trabajo. Y cuando se murió, pues la verdad que yo de orgullosa, como lo dije, no llamé a nadie porque pensaba que tenía ya mi sitio y mi, ¿cómo se llama? Sí. Ma reputación, ¿no? O sea, la gente me conocía. Nadie me llamó, bueno, y cuando quería hacer una peli como directora, y entonces, por ejemplo, llamé a las agencias artísticas, ¿no? Los agentes, que conocía, los representantes de actores, que me estaba comiendo en la mano antes, ¿no? Porque estaba claro. Y le llamaba, y no me cogía el teléfono. Y eso fue como así humillaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De directora probé a hacerlo hasta hacer un aperitivo para antes de empezar la preparación, y el canal, que fue Canal Plus, dijo que no, toda la productora se fue, en fin. He pasado un camino de cruz, ¿ya? Como que tenía que pagar algo, ¿no? Que he tenido tanta suerte y tanta, no sé qué. Hay un tipo que no es tonto, pero quizás, no sé. Me dijo, ¿pero tú pensabas de verdad que ibas a ser feliz toda tu vida? Dije... Esto es un equilibrio, ¿no? Pues la verdad que sí. Bien un tiempo más luego. O sea, ¿sabes? ¿Por qué no? Y la gente me dijo, pero eso no me sorprende a mí. Digo, no te sorprende, pero dame una explicación. Y nadie me da explicaciones. O sea, no hay explicación, la verdad. Sino que no tienes interés, porque el interesante era Chabrol. Entonces, tienes que pasar toda tu vida a probar, a demostrar que también tú tienes algo. Pero es horrible, porque a mí no... Entonces, por eso la gente me dice, la hija de Chabrol. Digo, ya, pero no es mi trabajo, tengo un trabajo. Claro. Cuando se murió tenía que hacer otra cosa, que ahora que pasé el amargo, que todo eso de fuera, detrás de mí, claro. O sea, ahora me la sopla y la gente piensa lo que piensa. Y soy ahora mayor, sé que hay una cosa buena en ser mayor. No, es que te la soplas de lo que piensa la gente. Y eso es un tesoro, un tesoro. Tu mejor arma. Sí. De jóvenes perdíamos un tiempo alucinante a pensar a lo que piensa la gente. Pero la gente no piensa. Hay que saberlo, lo digo a mi hijo. La gente piensa menos que tú piensas que piensa la gente. Entonces, por favor, no pierdes tiempo en eso. Yo he perdido mucho tiempo. Sí. Y entonces, ahora, pues, lo veo como al final... ¿Sabe? Me permitió hacer radio, escribir, hacer el documental, hacer muchas cosas, miles de cosas, porque estaba disponible. Y sobre todo escribir un libro. Y no quedarme en ese microcosmo cinematográfico burgués, francés, parisino, que la verdad hay gente genial que hace cine. No quiero decir que son todos hijos de puta, pero hijas de puta también. Pero no sé, yo conocí un mundo, o sea... Digamos que tras un golpe injusto contra ti, en el que no solamente te quitan de esa escalera en la que fuiste subiendo de la mano juntos, porque eras la ayudante, era su mano derecha de Claude, no solamente te tiran abajo, sino también te tiran al subsuelo. Te bajan aún más y tú dices, no, voy arriba. Sigo porque, como tú decías, la edad, sí, no todo el mundo, ¿no? Pero normalmente la edad con buena experiencia y con aprendizaje hace que te importe todo menos. Yo creo que es una cuestión de natura también. Yo tengo, por suerte, o por estrella, o por mil cosas, o sea,
gente, amigos también, perdí cosas, pero gané cosas también, Por ejemplo, encontré a España, ¿no? Porque encontré un hombre español y encontré un otro mundo, en fin, me abría a otras cosas, ¿no? Que también cosas que era también una zona de confort. Pasa que necesito decir que yo trabajaba también con otros directores que Chabrol. No hice toda mi carrera ayudante de Chabrol, fue ayudante de otras personas. Entonces había otros también recursos fuera del mundo chabroliano, ¿no? Pero no sé muy bien, no. Al final yo creo que como siempre los conflictos, pero no quiero decirlo como para ponerme en la luz, sino que los conflictos al final a menudo vienen de la geloso, ¿no? De la jalousie. De los celos. De los celos. Siempre. ¿Quién es? Sí, ¿cómo es la de Bad Bunny? La envidia, eso. Sí. Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? ¿Quién es ese cabrón? Bueno, sí. el celo. Y yo creo que quizás una posibilidad, es el celos. Es que nosotros vivimos en nuestro mundo un poco aparte y no necesitábamos a nadie. Y eso quizás al final había muchos celos, ¿no? No lo sé. Además, es una posibilidad. Hay gente que está esperando la más mínima debilidad, ya sea un golpe trágico en la vida como la pérdida de Claude en tu caso, para golpear fuerte ahí, porque están deseando. Hay una comparación que es los cangrejos saliendo de un cubo y cuando uno consigue casi salir, los otros lo tiran hacia abajo. Y parece que en este mundo como que el éxito, la alegría está delimitado. No puede tener todo el mundo alegría. Hay gente a la que se la tienes que quitar para tenerla tú. Y eso es muy triste que ocurra, pero ocurre, vamos, yo creo que llega desde que el ser humano es ser humano. No se me ocurre un caso de alguien que no haya sufrido eso. El problema es sufrirlo cuando te das cuenta de que hay gente que te dé la espalda, te dejan atrás, gente que años atrás parecían amigos tuyos, ¿no? Para mí la joya... La felicidad. La felicidad. Joya es italiano. La felicidad es como un acto de resistencia. Porque a veces la gente me dice, ¿cómo estás? Digo, bien, muy bien. Ah, ¿estás bien? Pero ¿has visto el mundo? Digo, claro que veo el mundo como tú, pero está horrible, sí, horrible. No tengo palabras. Pero ¿qué? ¿Sabes? Si yo voy mal, ¿sabes? Si yo estoy mal, el mundo está mejor. Si me dices eso, pues yo puedo elegir de sacrificarme, ¿no? Me sacrifico, voy mal y el mundo está mejor. Pues yo creo que el mundo no está mejor si yo estoy mal, ¿no? Entonces, tengo un pequeño camino en la tierra. Ayer se murió una persona muy cara. Muy cerca. Una persona que quería mucho y que era enferma y que eligió de morirse. Hoy miro el cielo, miro a vosotros. ¿Qué voy a hacer? Llorar siempre. Seguir. La muerte de mi padre, la muerte de mi otro padre. No es mi natura. Hay que seguir. Pero a veces lloro, ¿eh? Sí. Pero preferisco... Esto es un mundo de emociones que se cruzan unas con otras y solo nos queda seguir de la mejor manera posible, tomando lo bueno y poco a poco dejando atrás lo malo, ya sea en el momento o con el tiempo. Todo el mundo necesita a lo mejor un tiempo, pero lo que tú dices, Cecil, me parece tremendo, ¿no? Hay que brillar por encima de la oscuridad que nos rodea. Marc, ¿tú querías comentar algo? No, sí, es Cuéntame. que yo quería insistir en el hecho que no hay ninguna amargura cuando Cecilia habla de todo eso. Pero es verdad, yo, habiendo vivido un poco en ese entorno, ¿no?, artístico ahí, parisino y todo, es verdad que es lo que ha dicho Cecilia, ¿no?, que la gente le molesta que estés feliz, tío. Es que es increíble. Bueno, y nada. Y para mí, lo que me hizo dar ganas de conocer mejor a Cecile es
es la manera que mira a la gente y a los demás y el mundo. Y ayer estábamos volviendo de Cádiz y la veía ahí observando a la gente con una sonrisa. Ella tiene mucho fuego en ella. La vida es larga. Y lo contagia, porque ha llegado aquí esta mañana y nos ha contagiado de ese fuego, de esa alegría, de esas ganas. A mí me ha venido estupendo para activarme, más que el café incluso. Cuidado que me gustan mucho los cumplimientos. ¿Los piropos? ¿Cómo se dice? Cumplidos. ¿Cumplidos? Cumplidos. ¿Le compliments? ¿Piropos? Le piropé. Piropo. Me gustan muchísimo. Las flores. Porque además son gratuitos, ¿sabes? Radio El Palmar, la radio de los piropos y de la gente buena. Bueno, enseguida continuamos hablando del documental Chabrol, l'anticonformiste, con su directora Cécile Maistre Chabrol, ya en compañía en esta mesa redonda del actor Marc Ponnet. Nacido en 1930, Chabrol fue uno de los creadores de la Nouvelle Vague, junto con Jean-Luc Godard y François Truffaut a finales de la década de los 50. El autor de El bello Sergio era uno de los directores más populares de Francia, donde se apreciaban su humor negro, su ironía y su burla de la burguesía. Bueno, Locomotora Rock, el legado Chabrol. Programa que tendrás disponible mediante podcast en iVoox desde la tarde de hoy, 25 de octubre, dentro de la carpeta Locomotora Rock. Enlace directo en Facebook, Locomotora Rock, y Álvaro Tyler, Locomotora Rock, también en la historia del Instagram, Locomotora-Tyler, donde permanecerá su acceso directo durante los próximos días. Puedes acceder a todos nuestros contenidos desde el perfil de dicho Insta, Locomotora-Tyler. Ahí tienes acceso a podcast de iVoox, Onda Local de Andalucía y nuestro canal de YouTube Locomotora Rock. También vídeos con algunos momentos de las entrevistas de Locomotora Rock en el YouTube Entrevista Radio. Todo ello cortesía de mi compañero querido Jesús Vera, que se pasa horas en este trabajo de montaje y de cariño dedicado a nuestra radio. Para él va también este programa. Bueno, Cécile, Marc, espero estéis pasando un rato agradable aquí en la Locomotora. Muy agradable. Absolutamente no. Bueno, volviendo al documental, Cécile, ¿cuál era tu objetivo principal cuando empezaste a idearlo? ¿Qué querías realmente transmitir con él? Pues yo quería que la gente conocía al hombre, al señor que conocí yo. O sea, que quería una mezcla entre una cosa profesional, una cosa íntima. Quería mucho hablar del equipo porque Chabrol fue uno de los primeros a hablar del equipo, de su equipo, ¿no? No es como que se hace una película solo. O sea, somos 20, 30... Y era su familia elegida. Entonces yo quería hablar de ellos, mostrarlos, darle la luz en ellos. Y o sea, yo nunca había hecho un documental, entonces me puse a ver un montón de documentales sobre directores, directoras y retratos y todo eso. Y me di cuenta de que a menudo la película sobre los directores o directoras había entrevistas había pocas imágenes. Después entendí por qué, porque es muy caro. Pero había muchas entrevistas y sobre todo de directores calvos, ¿no? Eruditos, cultos y todo eso, pero que te estaban hablando de una peli que a veces no has visto y que como no tienen dinero, no tienen tampoco la imagen de la peli. Entonces, digo, eso no lo voy a hacer. O sea, no quiero gente que está hablando de pelis porque es verdad que si no la has visto, pues te pasas, ¿no? Y te aburres. Y no me parece interesante. Entonces, digo, lo que quiero hacer no es una película, un documental por la gente cinéfila, los historianos del cine, los chabrolianos, lo que conocen perfectamente la obra de mi padre. Eso no voy a hacerlo porque no soy así. Yo no sé muy bien hablar de así como lo hizo Paco, por ejemplo, cuando hemos empezado la emisión. O sea, lo hace muy bien. Yo no sé hacer eso. Pero sé cómo trabajaba y sé quién era. Y quiero hacer una película, un documental, para que la gente, yo creo como tú, porque acabamos de hablar de ti, Álvaro, que no conocía al cine de Chabrol, pero que ha pasado horas a ver 2 veces la película para la emisión que hacemos hoy. Pues
yo creo que tú sabes más y quizás ahora, y lo sé porque me dijiste que ya has visto a Le Bosser esta mañana. O sea, entonces mi reto, mi objetivo he ganado porque te da las ganas de ver la peli de mi padre. Y eso no es porque yo soy... yo tengo dinero en eso, no somos dueños de las pelis, no, son los distributores y los productores, pero sino que mi objetivo, para hacerlo sencillo, y como siempre hago 1000 frases, pero quiero que su cine siga vivo. ¿Tú crees que, porque yo pienso que sí, pero a ver lo que opinas tú, que para alguien que se inicia en el mundo del cine sería interesante revisar la filmografía de Claude? Sí, porque yo hago una diferencia entre... Yo veo a veces, escucho a veces directores y veo que la gente le presentan como cineasta, ¿no? Los cineastas o las cineastas han hecho una peli o dos o no sé qué. Bueno, yo me enfado porque para mí un cineasta... hay ser realizador, director y ser cineasta. Mi padre, obvio cineasta. ¿Por qué? Porque cuando ves una peli de Chabrol la reconoces. Porque tiene una marca, tiene una manera, un estilo que es muy fuerte. Que no es que, no digo que es lo mejor director del mundo. Hizo películas malas, hizo buenas, malas, algunas. Pero hizo... No me gusta tampoco decir que hizo una obra, pero digamos que hizo una casa, ¿no? Con de briques. Con ladrillos. Con ladrillos, ¿no? Un ladrillo, ¿no? Y al final hace una casa. Pero lo que me parece interesante en lo que decía Marc, es que su manera de hacer cine, su manera de trabajar con su equipo, con los actores, por ejemplo, que no era... un director de actores como se puso en mucha gente porque había demasiada manipulación para él, ¿no? Entonces había una grande libertad y también con la complicidad de productores que a ese momento la manera de financiar las pelis era muy diversa. O sea, ahora ves que para hacer pelis tienes que tener Yves Saint Laurent o L'Oréal o no sé qué. Aquella época, no existía eso. Y las pelis costaban menos también. Probablemente, porque yo todo lo pienso en música o lo traduzco al idioma musical, quizá la manera de trabajar de Claude con los actores es lo que viene siendo en la música un productor que va a trabajar con un grupo en un disco, se asegura que los miembros del grupo les vaya a poder sacar un rendimiento, pero sin intervenir demasiado, dejando que ellos mismos vayan encontrando la perfección, con un pequeño retoque, por supuesto, porque tiene que estar ahí también para orquestar un poco, pero realmente es como que él consigue que esos actores, esas actrices saquen lo mejor de sí, sin ser dirigidos a la antigua usanza, como decías antes, te enseña sin parecer un profesor. Exactamente. Un poco presocrático, ¿no? Ahí es claro, totalmente eso. claro. Tú llegas a la respuesta con tu propia actuación y bueno, también escuchando, ¿no? Porque hay que escuchar, pero que no se hacía notar así. No. Lo hablábamos ayer con Marc sobre eso. Es verdad que la primera manera por Chabrol de dirigir era de elegir el actor. Por eso el casting era súper interesante, porque después de elegir un actor tenía una comida con él o con ella, porque decía siempre que no se puede mentir cuando se come, y veía muchas cosas, ¿no? En frente a alguien que comía, además que le gustaba mucho comer, claro. Pero después decía pocas cosas. Y no le gustaba mucho los actores o actrices que le estaba pidiendo muchísimas cosas, tipo, pero el abuelo del papel, ¿qué hacía? Es un observador nato. Mi padre era así como... La capacidad de observación. Ayudó. Sí. Es curioso porque
hace poco viendo una serie que igual conoces seguramente, pero yo te la recomiendo. Aquí El monstruo se traduce, monstruo a secas. Es sobre la vida de un psicópata de Wisconsin, el enterrador, le decían Ed Gein. En él se basan los personajes, por ejemplo, de Norman Bates, de Psicosis, y también de Leatherface, de La matanza de Texas. Pero bueno, lo que venía diciendo Hitchcock, al parecer también hacía esto. Comía con sus actores. ¿Ah, sí? Sí, en el documental, bueno, en la serie, no es un documental, es una serie. Hay un episodio en la que, para entender cómo se gestó el personaje de Norman Bates, que venía de este psicópata, Hitchcock come come y se lleva incluso días al lado de Anthony Perkins, que en este caso un poco macabro todo porque Perkins tenía un problema de esquizofrenia y yo creo que con Psicosis ya se vuelve esquizofrénico del todo. Sí. Hitchcock le saca, lo exprime de tal manera, pero claro, no estamos hablando que tu padre hacía esto que hacía Hitchcock, de exprimir hasta la esquizofrenia, pero sí de estar con la persona, conocerla y de esa manera conectar más que con simple mandato, ¿no? Exactamente. Y rodó con Perkins, mi padre. Sí. Sí, hizo una peli con él, sí. Mira. Sí. Y con Orson Welles también. Por cierto, de eso de Orson Welles luego tenemos una preguntita. ¿Sí? In extremis. Yo quería añadir una cosa, que es una cosa que la revelo porque es importante, y lo estuvimos hablando ayer con Cecil, que dirigir es también no manipular, pero hacer creer a los demás que son ellos que van a tener la clave o la solución al problema. Y eso, yo pienso que el padre de Cecil tenía esa elegancia, ¿no? de dar importancia a los demás y a cada uno de su equipo. Totalmente. Es lo que parece, ¿no? Que todo era parte de un plan amable para la gente que trabaja con él, porque no es un plan que te retuerce, es un plan que te libera. Bueno, mi modesta opinión, yo que he visto, como decíamos, el documental un par de veces, para mí, ¿vale? Es perfecto para comprender esos aspectos cinematográficos, como la importancia que le daba Claude a los personajes por encima de la trama, esas localizaciones no adulteradas, sino totalmente reales en los exteriores, y sobre todo el poner al descubierto las miserias de la burguesía hipócrita, en fin. Algo que parecía hasta entonces inadecuado, ¿no? El tu poder mostrar a la gente burguesa como era, realmente. Pues eso fue pues sí, es que odiaba odiaba las apariencias, ¿no? Odiaba la... Sí, esa hipocresía, ¿no? Hipocresía, ¿no? Hipocresía de... No la soportaba. No, es verdad, no la soportaba. Y pasó bueno, todas sus películas no, pero una grande parte de las películas sí. Es verdad que ahora dicen que es, o sea, el gran portretista de la bourgeoisie francesa, pero hizo también películas donde no hay un bourgeois. Por ejemplo, El carnicero o Que la bête meurt. Pero es verdad que tiene una mirada feroz. No sé cómo se dice feroz. Sí. Feroz. No tiene... Lo dice en el documental, me gusta mucho eso, cuando dice je préfère la rigolade, le ridicule à la méchanceté. Prefiero el ridículo a la méchanceté, a la malez. A la maldad. A la maldad. Sí, eso... Bueno, claro, y hace un par de días estuviste en la Universidad de Cádiz, en una de esas dos citas donde proyectáis el anticonformismo, Chabrol, el anticonformismo aquí en tierras gaditanas. ¿Qué tal esa primera acogida por parte del público en Cádiz? Pues fue genial, porque era una mezcla de generaciones, entonces había jóvenes, estudiantes y gente más mayor. Y a mí me gusta ver a juventud, porque quiero que efectivamente el mundo chabroliano se expande a los jóvenes. Pero fue interesante, las preguntas fueron súper interesantes porque podí desarrollar un poco el método Chabrol, porque cuando se habla de Chabrol, claro, se habla del hombre, de cómo era y todo eso, pero
hay que saber que tenía un método, que no digo que es el mejor método, porque cada director, cada cineasta tiene el suyo, pero el suyo era súper interesante, porque ese hombre, su manera de ver las cosas era como un arquitecta, ¿no? Entonces, me parece importante saber que, por ejemplo, llegaba el primer día de rodaje con toda la película montada en su cabeza. Y no solo con una posibilidad, sino a veces con 2 o 3. Por eso podíamos rodar rápido, por eso la peli no costaba mucho, por eso todo iba rápido y concentrado. Pero también hay que saber que su manera de rodar, que yo nunca sabía cómo iba a rodar, ni yo ni nadie, porque era como un juego, de no dar llaves, llaves, tampoco a mí, pero de saber exactamente, y sobre todo no se cobraba. Cobrarse en el cine significa que tú con una escena así, pues haces un plan general, uno de fuera, uno sobre Jesús, uno sobre Benjamín, sobre Mar, sobre ti, sobre yo, y aquí, acá, y por aquí, la cámara aquí, acá, y después el montaje, pues haces tus selecciones. Chabrol no hacía eso. Chabrol hacía un plan por una parte de la secuencia, otro plan por otra parte de la secuencia y otro plan por la parte de la secuencia. Eso significa que no puedes fallar. Nadie puede fallar. Ni los actores, ni nosotros. ¿Entiendes? No sé si soy clara, pero es que no hay solo un plan por una parte de la secuencia. Entonces... Y además era muy fiel a los guiones. Hiper fiel a los guiones. Sí, y todo se construye cuando se roda, no al montaje. Qué bueno. Hay una cosa que me gusta mucho en el cine de Claude Chabrol, es que él hacía eso para ganar tiempo y ahorrar dinero. Y hay una coherencia en lo que él hace. Es como un poco como Ken Loach, que tienen unos estilos totalmente diferentes, pero Ken Loach y Claude Chabrol denuncian la gente que tiene dinero haciendo películas coherentes sin mucho dinero, sin mucho presupuesto. Y eso hay que decirlo, porque hay mucha gente que denuncia, no sé, o que habla de l'Abbé Pierre, que fue y te hacen una película sobre l'Abbé Pierre, el padre Pierre, con un presupuesto de 50 millones de euros. No, el Chabrol denunciaba algo y era coherente en su forma de hacerlo. Ese ajuste como hablamos, al presupuesto con el que partía, que en parte la ayudante de dirección aquí presente se encargaba de que pudiera hacerse, ¿no? Bueno, yo del presupuesto no hacía nada, eso la productora. Yo del dinero no lo toco, el dinero es, como lo decía Chabrol, es el sangre malo de la sociedad. Pero no, yo me encargaba de la organización artística. Pero sí, eso es verdad, es importante decirlo. Es que había una coherencia y una voluntad. O sea, por ejemplo, los carloches, ¿cómo se dice les carloches? Les roulottes, ahora, donde se ponen el camping caravana, el caravana. La caravana. ¿Cómo se dice eso? El camarillo. Que todos los actores ahora... El camerino. El camerino, pero así que son fuera de todo, ¿no? ¿Roulettes? Les roulottes, les carloches se llama. Sí. Nosotros nunca hemos usado eso, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, rodamos aquí, pues el truco, todo eso se hace aquí, ¿no? Ahora hay 3, 4, 5, 6, cada actor quiere su roulotte y no sé. Eso es ridículo. Además... Cuesta un huevo, es súper caro y no necesita, no sirve a nada, sino porque ahora hay una cosa entre los actores y la trupa, pero él es el mismo equipo, hacemos la misma cosa. Pasa que los actores ahora son demasiado pagados, de mi punto de vista, demasiado, pero súper demasiado. Por eso yo creo que hay algunos que piensan que son demasiado pagados para ser solo actores. Entonces se pusen todos directores, un poco guionistas, un poco... Productores. ¿Sabes lo que digo? Es complicado hacer buen equipo cuando hay tanta diferencia y sobre todo no solamente la hay, sino que además se manifiesta físicamente. Claro, pero es que ahora hay una diferencia entre una persona, una ayuda de dirección y una estrella que son de millones tampoco, pero miles, cientos miles de euros. O sea, no sé, es una cosa que a mí me da un poco asco. O sea, no
no sé, no sé, no me gusta mucho. El actor norteamericano es bastante conocido, Keanu Reeves, desafía todo esto. Porque trabajar con él dicen que es trabajar con la mejor persona que se han encontrado. Es un tipo que trata igual de bien al del catering que al director. Es una persona que al final es esto, ¿no? Gente así que cree equipo y que, aunque, bueno, puede cobrar un poco más por su estatus, por lo que sea, el caché, pero no se manifieste luego y no te haga sentir por debajo de él. Habla muy bien de eso un actor belga que me gusta mucho, que es muy conocido, que no es Marc Bonnet, que es muy conocido en Bélgica, pero es otro, que se llama Benoît Poelvoorde, que es un actor genial y un tipo genial, complicado pero genial, y habla muy bien del estatus del actor en Francia, porque él venía de Bélgica, y en Bélgica las cosas son súper más tranquilas, ¿no? Y más, o sea, más normales, vamos a decir. Y él dice que cuando llegó en un rodaje francés estaba alucinando, ¿no? Porque dice, pero hay una impunidad, o sea, no puedes hacer nada, que hay alguien que viene, así como servil, ¿no? Se dice servil, ¿no? Sí. Algo como... Y él estaba alucinando y dice, pero puedo irme a tomarme un café. Un poco un cuartel militar, ¿no? Un militar ahí, ¿no? Y todo. Militar y también servil, o sea, y... Sí. Bueno, eso se trata otra vez de autoridad. Oye, Cecil, el documental volverá a ser emitido hoy sábado, 25 de octubre, en el puerto de Santa María, Cinemateca Otoño, en Multicines Vallamar. ¿Es posible asistir a la proyección aún? ¿Qué hay que hacer para entrar a verlo? No lo sé, pero Marc sabe. Marc, todo tuyo. Que yo pienso que si llegáis a las 7:30 en Vallamar, en Arte 7, ahí en el puerto de Santa María, genial, porque la película empieza a las 8. Así que a llegar a las 7:30, 8 menos cuarto sería genial. Y os esperamos muchos. Un previo ahí para llegar tranquilos, no tener que entrar cuando esté empezado, que eso me da mucha rabia, ¿eh? Que esté algo empezado y esté alguien entrando, pero bueno. Comprar palomitas, Coca-Cola. Coca-Colas, palomitas para todos. Bueno, Locomotora Rock. La máquina rockera. ¿Rockera? De Radio El Palmar. La máquina rockera de Radio Palmar. El Palmar. Querida y querido oyente, un placer auténtico para Radio El Palmar contar en La máquina rockera hoy, muy cinematográfica, con la cineasta francesa Cécile Maistre-Chabrol, polifacética en el mundo de la cultura, ya que además de en el séptimo arte ha prestado su don al mundo de la televisión, de la radio y de la literatura, además de trabajar actualmente en Bruselas, donde vive, con el proyecto Blessures de Femmes, enfocado en la violencia contra las mujeres. Bueno, a ver, ¿por dónde...? ¿Cómo lo has pronunciado? No vamos a volver a eso. Cecil, ¿puedes pronunciarlo tú? Blessures de Femmes. Bueno, pues eso. Oye, antes de entrar en todo esto, vamos a cerrar tu andanza cinematográfica señalando que coescribes la película de Claude, Le Fil Coupé en Dux, 2007, y la serie Mongaville, creada en 2013. ¿Qué nos puedes contar de tu faceta como guionista en estos dos proyectos? Mi carrera de guionista, muy interesante. Pues fue una... Bueno, antes de escribir La Fille Coupée en Deux, La hija cortada en dos, había hecho... Bueno, hice pruebas, ¿no? Hice mis pruebas con guiones que nunca han salido del armario. Pero hice uno por Chabrol, al final la productora no hemos conseguido a hacerla, pero Chabrol vi que, bueno, quizás su hija sabía también escribir. Y entonces me llama un día, me dice, ¿has visto esta peli que se llama La Fille sur la balançoire? De Richard Fletcher. Digo, no. Dice, pues mírala. Ok, la miro, digo, la he visto. Dice, vamos a hacerlo. Ah, vale. Dice, sí, vamos a adaptarla a los días de hoy. Digo, va, genial. ¿Y la vas a adaptar tú? Digo yo, sí. Ah, vale, ok, vale. Ok, bueno. Pero ¿qué quieres saber? ¿Por qué esa película? ¿No? Porque la peli es echada de un fait divers, un hecho real de crimen. Exactamente, de los años del principio del siglo XX. Y entonces me expliqué por qué quiere hacerlo y digo, vale, pues mira, voy a hacerlo, voy a cambiar cosas, sí, vale.
Y pues mira, voy a escribir 30 páginas y me dices, oh, qué genial. Entonces escribo 30 páginas. Somos de acuerdo que vamos a rodar en Lyon, somos de acuerdo que la chica que está bailarina en la peli de Fletcher quería hacerla a la tele, ¿no? Porque era más moderno, en fin. Que el tipo es arquitecto en el fait divers, pero vamos a ser escritor, en fin. Sí, genial. Y hago 30 páginas y le mando y me dice, sigues. Hago 60, sigues. Hago 120. Estoy flipando, estoy con mi hijo al mar y me llama y dice, hija, sí, genial, ¿qué? El guión, ¿así? Genial, me gustó mucho, genial. Bueno, ¿vienes a comer mañana? Sí, en fin. O sea, y no mucho más, sino que lo adaptó y me dijo que había hecho yo 85% de la peli. Y estaba súper orgullosa y entonces pues hemos encontrado dinero. Y le hemos rodado en Lyon y yo hice un poco la actriz también porque hay un personaje que a mí me gustan mucho los bares, ¿no? Y los cabarets y todo eso y siempre decía de broma que quería hacer la mamá de un cabaret un poco sexual, así, ¿no? Y mi padre se reía mucho. Entonces cuando escribo hay una escena que el escritor lleva esa chica en un bar súper elegante, pero donde follan, ¿no? En fin, un club, ¿no? Y la camarera del club, pues cuando escribo el guión, pongo el nombre Cécile, ¿no? Así de casualidad. Y cuando le digo, ¿qué actriz para hacer Cécile? Me dice, ¿te ríes de mí o qué? ¿Lo vas a hacer tú? Digo, ¿yo? ¿También? Mamma mía. Entonces fue eso. Pero quiero decir que yo empecé a escribir en 2000, cuando nació mi hijo. Adapté un libro de Leo Mallet, que es un gran escritor de novelas negras, y me gustó muchísimo. O sea, es un ejercicio súper interesante, súper interesante. Es algo que tiene que ver con música, también con ritmo, con música. A mí me gustan mucho los diálogos, cómo habla la gente. Veo muchas veces ese defecto en las pelis francesas, ¿no? Que hablan todos iguales. Pero en la vida la gente no habla igual, o sea, cada uno tiene su tic, su cosa, su truco, su manera, su ritmo, sus palabras, su elección de palabras, que eliges una palabra, yo otra, tú otra, en fin, ¿sabes? Y eso para mí es una cosa súper interesante y yo creo que sería bien de volver a esa cosa que existía antes, que hay un escenarista, un guionista, pero hay un dialoguista. Son dos trabajos totalmente diversos. O sea, se puede hacer diálogos geniales sin saber construir una historia. Y al contrario, estás súper dotado para escribir la historia y los diálogos estás malo. Esos matices en los diálogos para hacerlo más enriquecedor y más real, sobre todo, ¿no? ¿A ti te gusta, por ejemplo, porque es que es verdad que en Francia hay una especie de cultura del diálogo, de Michel Audiard y todo, que a mí que era demasiado trabajado, que no era la vida, que no la gente no hablaba así, ¿no? Es otra época. Es otra época. Pero es verdad que a mí, no sé, a menudo, escucho los diálogos y digo, pobre, ¿no? Un poco pobre, ¿no? Bueno, un poco... En el cine español pasa igual. Hay películas que están hechas rollo agente Thompson, agente Fernández. El sujeto ha sido interrogado. Así, sí. Pues llevémoslo a la parte de atrás y sigamos. Y tú dices, ¿quién coño habla así? Exactamente. En cambio, te ves a directores como Alberto Rodríguez, el sevillano, ¿no? Que te hace películas con unos diálogos tan reales, ese sui generis sevillano, ¿no? Y esos personajes con su acento, con sus dejes, con sus manías de hablar, sus... diversos. Claro. Y eso le da... Te sientes más identificado con la película, si no parece que estás en un anuncio. A veces dices, estoy viendo una película o un anuncio de Colonia, ¿no? Exactamente. Claro. Estoy de acuerdo. Y bueno, sobre la serie, Monfils. Monfils fue divertido porque cuando hemos hablado de mis fracasos, ¿no? En fin, de mi desgracia cuando Chabrol se murió, pero hay una persona Jacques Santamaria, que aparece en mi película,
que era amigo de mi padre y también director de muchas cosas, hizo muchas cosas, y inventó un personaje de un juez, Mongeville, que está pensionado, que está retirado, y que ayuda a una joven policía. Y me propuso de escribir, y también quería que yo dirigiera la peli. Pero, bueno, hice uno o dos, y después él fue echado del proyecto por el hijo del productor que se murió, y el hijo quería tomar el sitio de su padre para poder, ¿no? Y echó a todo el mundo. Y yo también, a mí también. Entonces fue falta de suerte, porque era divertido escribir. Es súper difícil escribir por la televisión, porque hay un montón de contraintes, no sé cómo se dice, de obligaciones, de cosas obligadas, no sé qué, y hay un montón de gente que interviene, ¿no? Subtramas, claro. Intermediarios, eso. Cuando escribes, eso es la cosa horrible, porque todo el mundo piensa que sabe escribir. Es igual con los vestidos en el cine. Todo el mundo piensa que tiene un gusto genial, ¿no? Y todo el mundo puede hablar del vestido del actor, y es igual con un guión. Dicen, ¿por qué no hace eso? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué no? Pero es una construcción súper meticulosa hacer un guión. Es un juego súper preciso. En una serie yo valoro mucho esa capacidad de los guionistas, que para mí son la clave de las series, más que los actores a veces, porque mantener esa trama, esa tensión durante cada episodio, esas subidas y bajadas, pero siempre manteniéndote alerta, porque si tú das mucho en un episodio y luego bajas al siguiente, la audiencia cae en picado, la gente se desconecta, pero tú mantienes siempre como te estoy dando un poquito, pero no del todo, te lo voy a dar en el siguiente, y luego te ofrezco algo más, pero tampoco te lo doy. Ese equilibrio de un guionista, ¿no? en la televisión. Claro, y además, bueno, mi experiencia con Mongeville era súper divertido, porque han hecho un piloto, un episodio. Pensaba que solamente iban a hacer un episodio, pero fue un éxito porque el actor era súper famoso, y entonces el canal decidió de hacer más, ¿no? Pero al principio era uno solo, ¿no? Y en ese episodio la hija ha desaparecido. La hija del juez ha desaparecido. Entonces, bueno, y ya está, ¿no? Y no reaparece. Y entonces siguen con 6 episodios, ¿no? Y entonces entro en la trupa de escritores, de guionistas, y me toca a mí hacer el último. Hola. Y en el último, ¿qué pasa? Que es la resolución del misterio de por qué desapareció la hija, ¿no? Entonces, me toca a mí, ¿no? Digo, hostia, me toca a mí. Bueno, no le digo, pero no sé, fue raptada por, no sé, los FARC. No, eso no. Fue drogada. No, droga no, porque nuestra audiencia es mayor, no sé qué. En fin, he tenido que inventarme una historia brutal, pero pasó. Porque a veces cuando haces una cosa súper gorda y un poco rara, pasa mejor que... Pero recuerdo la reunión cuando dice, pues el último episodio lo va a hacer Cecil, digo. Yo, con la resolución de por qué esa chica desapareció 8 años y de pronto vuelve eso. Bueno, eso es divertido. Bueno. Oye, y siguiendo con la escritura, publicas en 2021 la novela Torremolinos, muy bien criticada, y que nos gustaría explicase su temática. Bueno, la temática soy yo. Entonces es sencillo, es que no sé muy bien cómo decirlo, sino que... Va sobre Cecil. Sí, exactamente. Pasa que, bueno, no soy tampoco súper gótica, y es un poco raro decir que escribe un libro sobre yo. Pero la verdad es que no pensaba hacer un libro. Entonces nos tocó todo el COVID, estaba en Bruselas, vi millones de series, de pelis, de no sé qué, leí un montón de libros, estaba cansada y sobre todo un poco inquieta por mi futuro, porque me fui a Bruselas por estar con mi hijo, y que hacía Gabriel, que hacía sus estudios de ciencias políticas, pero yo, el audiovisual estaba harta y no podía más. Quería volver al teatro, a la música, al baile y todo, pero COVID, ¿no? Y digo, wow. El arte vivante va a ser complicado, entonces, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué sé hacer? Bueno, hablo idiomas, ok, cocino, vale, ok. Bueno, escribo.
Entonces, a ver si sé escribir. Y entonces un día por la mañana, en la radio, escucho a gente que habla de E.T., la peli E.T., ¿no? Digo, yo E.T. nunca la he visto. Y pienso, hay un montón de pelis que no he visto así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por mi padre, por Chabrol, el cine era una cosa que hablaba a la cabeza, ¿no? No al corazón, no era una cosa emocionante. Lo dice al final del documental, como lo decías tú, o sea, que no le gusta que la gente se olvida 2 horas cuando ve una peli. Para él es un chute. Y bueno, y subo y abro mi ordenador y empiezo a escribir. Nunca he visto a E.T., bla, bla, bla. Y 5 horas después había escrito 10 páginas. Le mando a mis amigas a París, dicen, ¿cuándo has escrito eso? Esta mañana. Bueno, bien, sigue. Entonces, la mañana siguiente pienso en Carlos, mi exnovio, que era a esa época no ex todavía, pero era complicado, y pienso en él y empiezo a escribir. Y no pongo ni comillas ni puntos, escribo así, de un rato. Y he hecho eso por un mes, entonces me quedé con 300 páginas. Wow. Más o menos, porque escribí poema, escribí cosas pequeñas, largas, hablé de mi madre, porque hemos hablado de Chabrol, pero sabes que detrás de un gran hombre siempre hay una mujer estupenda, y mi madre es una mujer estupenda, sigue viva y es muy divertida, y tiene una historia personal bastante interesante. Entonces escribí eso, después escribí cuando encontré al padre de mi hijo, pero puse una palabra así, una. Y cada uno puede poner lo que quiere entre las... ¿Entiendes? Lo llevabas dentro y salió. Y después pues me encontré con eso y digo, ¿qué hago con esto? Y lo mandé a un amigo mío que es un gran escritor francés, se llama Philippe Jainada, de origen española. Y el tipo me dijo, pues hija mía, has escrito un libro. Un poco largo, hay que cortarlo, pero has escrito un libro. Y pensé, voy a pasar un año para encontrar una editorial, porque estaba acostumbrada a eso. Y en 3 días la verdad es que he tenido suerte. Claro. Bueno, y tienes entre manos una segunda novela. ¿Cuándo verá la luz y qué título tendrá? ¿Cuándo vendrá la luz? No lo sé, porque estoy terminándolo y a ver si es un poco salvaje lo que he escrito. Entonces espero una editorial que tiene cojones, porque es un poco salvaje. Bueno, el año que viene espero, y el título, te vas a reír, pero yo creo que la editorial tampoco le va a gustar, pero del momento se llama Arrivederci, porque es una broma que hace mi madre cuando sale de los restaurantes. Dice Arrivederci, que normalmente es Arrivederci, como en italiano, pero Arrivederci en francés significa llegada de aire caliente. Arrivederci. Y a mi madre le gusta los juegos de palabras, también los malos. Este es malo, ¿no? Sí. Pero hay siempre alguien para decirle, señora, porque es mayor, mi madre tiene 91. Señora, no es Arrivederci, es Arrivederci. Y mi madre le mira así con su mirada de bruja. Y le mira y dice, ya lo sé, tonto. Y se va así súper digna, ¿no? Y sale del restaurante y sale digna. Y si como hablo un poco de mi madre, que quiere morirse siempre, pero también sigue súper viva. Del momento se llama así. Y va sobre tu madre, imagino. Mi madre. ¿La novela va sobre tu madre o es...? Bueno, por una parte, no solo, pero habla del deseo y de la muerte. Entonces, la muerte del deseo, entonces hablo de hombres, del deseo, del mío, del salvaje, ¿eh? Te dije salvaje, ¿eh? Y del deseo de la muerte de mi madre, pero lo hago de manera trágico-cómico, ¿no? Tragicómico, como una peli italiana. Torremolinos también es una cosa hecho con esa prueba de espíritu. Bueno, además compartes con nosotros el amor por la radio, habiendo sido sí. cronista, participando como, a ver, ¿cómo pronuncia esto? La Barón Gabriel con Daniel Morán en La Morinade, perfecto. en Le Move de Radio France. Exactamente. Bien. Sí, era una... Sí. Yo quería decir una cosa, que en el trabajo de Cécile, a mí me parece, bueno, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero hay un caos. Pero el caos en el trabajo de Cécile tiene coherencia, en el sentido que
¿De qué habla ella? Lo único que le interesa a ella en la vida son las emociones, lo que puedes compartir con los demás. Y ella habla mucho de amor. Y el amor es como el caos. Hay una coherencia en el amor. Y el hilo conductor en su trabajo, como en su novela o en la siguiente novela, a mí me parece eso. Algo caótico, pero que tiene su coherencia. Sin patos. Sin patos. No me gusta el patos. No hay patos. Arrivederci. Arrivederci. Ya lo sé, tonto. No, pero La Baronne Gabriel fue una experiencia extraordinaria porque fue dos placeres. El placer de escribir, yo hacía el retrato del invitado. No había hecho eso, pero me gusta hacer cosas que nunca he hecho. Bueno, encontré a Daniel Morin, que es un loco total, súper divertido, pero no entendía muy bien qué hacía aquí, ¿no? Porque nunca había hecho radio, pero es un amigo que era codirector del MOVE, que se llama Philippe Dana, que es hombre de radio también, que me dijo, ¿qué haces? Estoy buscando para hacer un grupo y una emisión y no sé qué. Digo, nunca he hecho eso. Dice, no pasa nada, vente. Y entonces vengo a la primera reunión y había mucha gente así que estaba probando de venderse, ¿no? Así como, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y yo me quedaba muda en un rincón, que puedo quedarme muda, ¿eh? Ya sé que parece bizarro, pero sí que puedo quedarme muda. Y mi amigo Philippe se fue y no sé qué. Y de pronto veo a Daniel Morin que me mira y me dice, ¿pero tú, coño, qué haces aquí? Y yo digo, hostia, ¿qué voy a decir? Digo, pues yo soy el amante del director del canal. Por eso estoy aquí. Que era falso. Y entonces me mira el tipo y dice, esta o miente y es divertida o no miente y mejor que, que le doy trabajo, ¿no? Y entonces me dio la crónica del invitado. Pero hacía una especie de... o sea, tenía una voz así, ¿no? Como así muy baja. Y probando de ser bastante sensual. Bonsoir, soy la Baronne Gabriel. Hablaba así, ¿no? Al invitado. Que ya estaba sudando, muy ¿no? Teléfono erótico, ¿eh? Muy, exactamente. Y hacía el retrato de eso. Bueno, era divertidísimo. Divertidísimo. Bueno, ya para finalizar este repaso resumido, porque podríamos estar horas, pero por resumir, ¿no?, de tu trayectoria, cuéntanos sobre tu trabajo en Bruselas con el proyecto Bressers de Femmes. Uy, tu francés es roja. Ha mejorado conforme avanzaba la mañana. Muchísimo. ¿Por qué será? Bueno, Blessure de Femme es un proyecto de una fotógrafa que se llama Catherine Cabrol, que tiene una asociación que se llama Libre Vue. Catherine la conozco desde mucho tiempo, que fue fotógrafa de plateau, de set, ¿no? en el cine. Y el proyecto es sencillo, lo hizo ella en Francia, hizo más de 100 exposiciones, un trabajo gordo, que empezó, yo fui muy amiga de Marie Trintignant, que era actriz y que murió matada por el cantante de rock Bertrand Cantat en los años 2003. Y Catherine era en Vilnius, donde murió Marie. Y no se dio cuenta de nada y pensó que de fotógrafa no se daba cuenta de lo que pasaba, de la violencia y todo, y empezó a hacer un trabajo con las mujeres violentadas hace 20 años, que hace 20 años nadie se ocupaba de eso. Y todo el mundo, yo incluso, pensaba que las mujeres violentadas estaban mujeres pobres, incultas, sin defensas, sin recursos, sin nada, que no era el caso de Marie. Y eso fue un shock, ¿no? Un electroshock. Y empezó ella, Katrina, a encontrar mujeres, a hacer fotografía de ellas, súper guapas, así, para darle confianza otra vez. Y se dio cuenta que era súper importante poner también el relato de la violencia, lo que le pasó, ¿no? Y cuando yo me fui a Bruselas, me propuso de hacerlo en Bruselas. Y yo pensé, digo, ya hay tantas mujeres violentadas que en 3 meses he terminado. Bueno, me tomó 2 años. Y ahora sigo haciendo. O sea, la expo existe, encontré más de 50 personas, mujeres extraordinarias con un coraje brutal, fenomenal. Y la otra perspectiva del trabajo de Catherine es hacer una cosa que se llama Parole d'homme, palabras de hombres,
que es una puesta en escena y son los hombres que dicen los testimonios de las mujeres en escena. Y eso lo quiero hacer con Marc cuando vamos a vernos en Bruselas, porque me parece interesante hacerlo con un hombre, porque yo soy de las mujeres que piensan que hay muchas mujeres radicales con quien puedo litigar porque me dicen que están hasta los huevos de educar a los hombres sobre las violencias. Yo soy que tengo todavía paciencia para eso, quizás porque tengo un hijo. Y yo creo que se hay que educarles, pero ganar tiempo y que la mayoría de los hombres entiendan de qué hablamos cuando hablas de violencia, pues se puede hacer, lo hago. Y me parece interesante de que sean hombres que dicen los testimonios de las mujeres. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que es una cosa de género y es muy importante torcer esas cosas de género. Y también eso significa que en la audiencia habrá hombres. Porque yo hice un montón de cosas con asociación y todo eso. Hay solo mujeres. O sea, hay 9 mujeres, un hombre. ¿Sabes? Y yo creo que es algo societal, que no es una cosa de mujeres. Es una cosa de todo el mundo. Claro. Pero la verdad es que las violencias hechas son a 95% hechas por hombres. Sí, y hay que cambiar eso. Y las nuevas generaciones son más abiertas. Los de mi generación a veces son un poquito... Es un sujeto un poco... O sea, me dice, no vas a empezar con tus cosas de violencia. Mis cosas de violencia. Entonces, yo creo que hay un camino larguito y que los hombres son bienvenidos en la lucha. Yo digo que para mí los hombres son bienvenidos en esa lucha. Y hay muchos hombres que luchan, además. Y es un barco en el que hay que remar, sea mujer, sea hombre, al final vamos al mismo camino, buscar siempre que esto acabe, o por lo menos, ojalá me equivoque, pero será complicado que acabe, porque la maldad está ahí, pero sí por lo menos que cambie. Y el trabajo es duro y cosas como la que estáis haciendo, pues honra y son muy necesarias además. Sí. Bueno, pues Cecilia, interesantísimo todo esto que nos has contado y que ha hecho que te conozcamos más a fondo en este Locomotora Rock, el legado Chabrol, programa que, como decíamos hace un rato, ha sido posible gracias a la colaboración y mediación de Fuera de Tiempo y Marc Ponet. Y muchas gracias a Benjamín. Sí, Benjamín. Joder, porque ha hecho un trabajo de preparación, no solamente hoy. No quería aparecer con nombre, pero ahora hay que decirlo. Bueno, hay que decirlo por Benjamín, que ha organizado lo de Cádiz, ha organizado lo de esta noche en el puerto de Santa María, y lo hace siempre con una especie de entusiasmo muy fuerte. Muchas gracias, Benji. Y yo creo que le vamos a dar un aplauso. Sí. Y qué pena que no se ve porque tiene una camisa brutalmente bonita. Hoy viene muy guapo. Es muy guapo. Sí, ahora haremos alguna fotillo y la mandamos. Bueno, vamos, Marga, a ir despidiéndote, ¿vale? Porque el último bloque lo vamos a hacer ya con Cecil para despedir a ella también, pero primero contigo. Me gustaría, antes de decirte hasta pronto, bueno, adiós no, porque tú vas a volver, ¿qué proyectos se vienen próximamente para ti? Ya te lo preguntamos hace un par de meses, pero bueno, igual recordárnoslo o si hay algo nuevo. No, bueno, que estoy acabando una novela. Estoy intentando escribir una novela, la estoy acabando, y voy a Bruselas sobre todo para soportar el trabajo de mi mujer, que hace una exposición ahí de arte en Bruselas, al lado de la Grand Place, al lado del Salón, para la gente que conoce un poco Bruselas. ¿Cómo se llama tu mujer? Pilar Aguilera. Me gustaría que se llamara Pilar Ponet, pero no quiere. No quiere. Pilar Ponet es tan bonito. Pilar Pepe. Y eso. Y tengo ese proyecto, bueno, es el proyecto de Pilar, pero es una cosa muy, muy personal. Pues te deseamos que vaya lo mejor posible, tanto no solamente ya en lo profesional, sino como en lo personal, porque lo mereces. Aquí tienes tu casa, vuelve cuando te apetezca. Vale, muchas
Muchas gracias, Álvaro. Pero no te vayas de la sala, quédate con nosotros un ratito más. Ha sido 10 tu programa hoy, ¿eh? Lo has hecho fenomenal. Bueno, aún queda cositas para Cecil. Cecil, lo que te digo es que vamos a reservar tu despedida para el último bloque, en el que haremos un cuestionario personal sobre ti y tus gustos, costumbres, etcétera. Además de preguntas que se nos han colado in extremis por parte del señor González. Paco, estamos llegando ya a la recta final de este Locomotora Rock, el legado Chabrol, donde hemos hablado, entre otras cosas, del documental Chabrol, L'Anticonformiste, año 2019, dirigido por nuestra invitada de honor, Cecil Maistra Chabrol, además de la importante labor de dicha artista, porque no tiene otro nombre, ¿no? En muchos ámbitos, todos los que hemos nombrado anteriormente, literatura, radio, televisión, en fin. Bueno, Cecil, antes del cuestionario, me gustaría respondieses a un par de preguntas que nos ha enviado especialmente nuestro colaborador que ya conociste en la UCA, el señor Paco González. Él aquí plantea un par de cuestiones que no se preguntaron ahí. Bueno, te lo voy a poner, tú lo escuchas. Ok. Y a ver qué te parece. Hola Cecil, antes que nada darte la enhorabuena por ese documental tan potente que has creado. Nos ha gustado mucho y se han quedado en el tintero muchísimas preguntas, pero en el contexto de ayer, de todas las cosas que aclaraste, todo lo que preguntaron los compañeros, yo hubiera intervenido para preguntarte un par de cositas. La primera sería que ese encuentro que tuvo con Orson Welles, por lo visto quedó como un poquito desencantado, y me gustaría que aclararas un poco más de lo que dice el documental, de lo que ocurrió. Y por otro lado, preguntarte la curiosidad que tengo de qué vinculación o qué conocía, qué le llamaba la atención a él del cine español, de la cultura española, si hizo algún rodaje en España, alguna colaboración, alguna cosa. Paco, buenas preguntas, difícil. Bueno, a ver, con el señor Orson Welles, bueno, Chabrol admiraba a Orson Welles, creo, y bueno, creo no, soy segura. Pues el primer desenchantement, desencantado fue que las fechas de rodaje estaban previstas, no sé, digamos en julio, y el 8 de junio Orson Welles dice que está enfermo y no puede rodar. Entonces tuvieron que posponer la peli, pero de 6 o un año casi. Y Chabrol, bueno, por otro lado fue bien porque hizo rápidamente un guión que se llama Relaciones Sangrientes, de Nos Rouge. Lo hizo en 3 semanas, escribió el guión en 3 semanas y bueno. Y entonces esperaban a Orson Welles. Y cuando llegó Orson Welles bueno, contaba Chabrol, pero tenía una obsesión Orson Welles en la peli que se llama La Décade Prodigieuse. Quería un falso naso. Un foné. Una falsa nariz, falso naso, es italiano. Una falsa nariz, ¿no? Bueno, y a Chabrol los trucos así son un poco... No le gustaban mucho los trucos, los efectos, ¿no? Pero decir a Orson Welles que tiene mala idea es un poco difícil. Entonces digo, bueno, pues ¿por qué no? Entonces quería... tenía una pequeña nariz Orson Welles, ¿no? Y quería una nariz diferente y no sé qué. Entonces hicieron una prótesis... Pero la prótesis con el truco se puso un poco azul. Entonces, no sé, o sea, yo estaba niña, no recuerdo, pero sé que fue bastante difícil eso, porque un tipo con la nariz azul, pues para estar súper serio no funciona. La otra cosa fue que el papel de la mujer normalmente era para Stéphane Audran, la mujer de Chabrol, a esa época, y no quería rodar, quería hacer otras cosas, y entonces fue otra actriz que mi madre recuerda que la llamaban Kleenex. Kleenex es una marca de mouchoir, ¿cómo se dice mouchoir? De pañuelos, porque yo lava siempre. No sé, pero Paco, lo siento, no sé cosas serias sobre la relación. Lo que sé es que fue una decepción, no de conocer a Orson Welles y de trabajar con él, sino que
Yo creo que decía que se ha equivocado muchas veces en su manera de rodar, en su manera de pensar a la película. Quizás porque pues tuvo la energía de hacerla, pues fue propuesta y no sé, quizás eso también jugó en la cosa. Pero lo siento, no tengo muchas anécdotas más interesantes para ti, Paco, pero haré una búsqueda. Una búsqueda. ¿Y sobre el cine español, su contacto con el cine español? Pues eso, la verdad, no sé, ya sé que tenía buen lío con Carlos Saura, porque cuando se murió Chabrol yo fui a Valladolid porque le iba a dar la espiga de oro, es la espiga de oro, pero se murió, entonces estaban buscando a alguien para ir ahí. Y la daba en la mano Saura, ¿no? Entonces llamaron y yo dije que sí, que me iba a Valladolid a recoger el premio. Y llegué ahí y estaba llorando Carlos Saura y su mujer, yo recuerdo porque tenía tetas así y yo tenía la cara en su porque es una mujer así alta y yo tenía la cara en sus tetas así, y todo el mundo llorando, hablando español y yo no entendía nada, no hablaba español nada. Pero sé que había ese lío, esa relación, pero Paco, lo siento. Me gustaría contestarte cosas mejor, pero yo creo que no era su rollo. No era su rollo, pero no puedo hablar por su parte. Je peux pas parler à sa place. Seguramente cuando voy a salir voy a pensar cosas y lo hablaremos juntos. Bueno, pues muchas gracias, Cecil, por tu respuesta a Paco. Seguro que está encantado con ella, y una vez respondido me parece que sería el momento de seguir con preguntas, esta vez un poco distintas, más sobre ti, directas, lo que viene siendo pues el cuestionario express. Cecil, decirte que volvemos al formato original del cuestionario, que hace una semana se tornó a preguntas de examen con A y B, tenías que acertar, pero hoy vamos a volver a ese formato original sobre gustos, lo que le gusta a nuestra gente que viene aquí. Y nada, pues te hago una serie de preguntas cortas y tú has de responder de la manera más visceral y lo primero que se te ocurra. Y cortas. Bueno, primera película que viste en el cine. Yo creo que fue una que se llama En quatrième vitesse de Aldrich. No sé cómo se llama en español. En quatrième vitesse. Cuarta marcha. Sí, pero no es a lo mejor aquí la traducen de otra forma. Sí, de otra forma. Antes traducían las películas. Es una peli estupenda de pues los años 50. Le echaremos un ojo. Primera película que te hizo llorar de emoción. No lo sé, pero sé que, bueno, en mi familia no le gustaba mucho la emoción así, lacrimadas, ¿no? Y recuerdo haber visto de niña Les quatre filles du Dr. March, las 4 hijas del Dr. March, no sé cómo se dice en español. Sí. Y bueno, es súper dramático y yo me estaba escondiendo, ¿no? Para llorar, para que Chabrol no me viera así porque quería ser una piedra dura, pero lloraba. Una película de Claude Chabrol que te marcó especialmente, la primera que se te venga a la cabeza. Que la bête meurt. Lo que más te gusta de un rodaje. Pues la mañana cuando llega todo el mundo. O sea, me gusta antes que llegue todo el mundo, el set, el plató vacío, con nadie, y los camiones que vienen. Me gusta la cosa del circo. Me gusta eso. ¿Lo que menos te gusta de un rodaje? Los hijos de puta. Homenaje a Carlos Belmonterillos. No, lo que menos me gusta es no, seriamente. Lo que menos me gusta es la cosa de ser policía. O sea, el ayudante de dirección es un poco el gendarme, ¿no? El policía, porque hay que hacerlo. Eso no me gusta.
El disco musical que más has escuchado en tu vida. London Calling de Clash. London Calling, qué bueno. London Calling to the faraway town. Claro. Qué bueno. Una canción para degustar una buena copa de vino. Eso la pregunta era más difícil porque tengo que saber que adoro la música y conozco millones de canciones. Para tomar, a ver, ahora mismo, si pienso pues, cuando conocí a Carlos en Valladolid, en el Festival de Valladolid, conocí también a Zenet, ¿no? El cantante Zenet. El crooner, sí. El crooner. El malagueño, ¿no? Sí, el crooner. Y la verdad que soñar contigo con una copa de vino. Ah, qué bonita. Soñar contigo. Bueno, sí, esa buena. Cineasta francés con quien te encantaría trabajar alguna vez. Ninguno. No, bromo. Me gusta... Lo tengo que reflexionar, la verdad. No lo sé. Alguien que sea simpático, no pretencioso, humano, guapo, Nos estamos quedando sin nombre. Inteligente, listo. No sé, tengo que reflexionar. Mar pone porque es belga, si no. Bueno. Ah, belga, sí. Cineasta español con quien te gustaría trabajar alguna vez. Hay uno que tiene su rol de las bestas, ¿cómo se llama? Sorogoyen. Rodrigo Sorogoyen, qué grande. Cineasta internacional, que no sea español, ni francés, claro. ¿Con quién también te gustaría trabajar? James Gray. Personaje de la historia a quien te encantaría retratar en el cine. Personaje histórico. Mamma mía, qué difícil ese tipo de cuestión. Personaje histórico. Ya sea como guionista o como actriz, pero que te encantaría llevar histórico así tipo alguien. Sí. Ava Gardner. Aquí hicieron una serie muy buena, ¿no? No recuerdo el nombre, estuvo en Movistar. ¿Alguien se acuerda? La de Ava Gardner, ¿sabes? Que con el Perón al lado. Fascinante, ¿no? Ahora luego te voy a decir el título fuera de micro. Me fascina. Personaje de la música a quien te encantaría retratar en el cine. Joe Strummer. Ahí esos Clash. Y ya completa la frase. El cine es para mí... Escuela de vida. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues hasta aquí ese cuestionario a Cécile Maistre Chabrol, justo cuando encaramos el final, no sin antes preguntarte, ¿qué proyectos tienes previstos para un futuro? Pues terminar el segundo libro, hacer esa cosa con Marc en Bélgica, también hacer un documental sobre las experiencias de violencia, pero después, ¿qué pasa después y cómo sobrevives de eso? Y la verdad, si me pides lo que a mí me gustaría más hacer, es cantar. Entonces, no sé, porque mi película preferida, o sea, la que he visto más de mi vida, yo creo que es Cabaret, con Liza Minnelli, porque tengo una admiración loca por ella y el papel que hace dentro de Cabaret, que se llama Sally Bowles. Y si tengo un sueño es hacer una vez un concierto pequeño, humilde, pero sí. Decirte la serie que te recomendamos, Arde Madrid. Ajá. ¿Vale? Es una serie pues sobre Ava Gardner y de cuando vino a España y justo se fue a vivir al lado del General Perón. Y sabes que fue a Torremolinos también con Sinatra y todo. Sí, estuvo codeándose con toreros, con músicos, con toda la jet. Y ya bueno, para terminar, recordemos una vez más a la audiencia que hoy 25 de octubre en directo o mediante podcast estará este programa disponible. Bueno, en directo no lo estás escuchando ya, será mediante podcast, pero algo más importante, porque a eso de las 8 de la tarde, sábado 25 de octubre, hoy en los cines de Vallamar en el puerto de Santa María, tenemos... Con Antonio Aucha. La proyección del documental. Sí. Entonces, nada, para recordar a la gente a las 7:30, ¿no? Allí para prepararse, palomitas, Coca-Cola
Y hablaremos después, supongo que podemos hablar con el público después de la peli. Qué bonito. Pues nada, ahí tienen la cita, no se lo pierdan. Cecil Maistre Chabrol, agradecer nuevamente tu presencia en Radio El Palmar dentro de esta Pues locomotora. yo quiero agradecerte, Álvaro, porque has trabajado mucho para esta entrevista y yo creo que lo que nos vas a salvar todos es la curiosidad. Y tú tienes una curiosidad extraordinaria. Qué bonito. Y todos. Y quiero decir a Marco, porque sin él no estoy aquí, y a Benjamín, que no le gusta decir su nombre, pero sí. Y a Mr. Jesús Vera. Jesús, le llamo Jesús. Jesús, que siempre está no, muchas aquí. gracias, fue un placer. Un poco hablo mucho, lo siento, pero estoy feliz de hablar español también, por eso. Me escucho hablar español. Nos viene bien porque, como hemos dicho, este programa, además de sonar en Radio El Palmar, hoy en directo, sonará también en Radio Alcores, Depredar Rock, Radio and Metal TV y Onda Local de Andalucía. En este último caso, pues seguramente hagamos varias versiones editadas, al igual que en Radio Alcores. Por tanto, vamos a tener Cecil Maistre Chabrol para rato en MRTV, Onda Local de Andalucía, y en Radio Alcores. Y por supuesto también estará el programa en Depredar Rock, Radio and Metal TV, un programa metalero creado en Loja, Ecuador, por el gran Yuri Fernández, pero que Yuri, yo le mando los programas que sean, que los pones de un tipo entrañable. Me alegro y de ayer, escuchar en Ecuador. con genial. el buen gusto que tiene, seguro que lo van a disfrutar mucho. Bueno, Cecil, lo dicho, mucha suerte. Bueno, más que suerte, que todo vibre bien. Muchas gracias. Porque la suerte A ti también se también. persigue.